Hola a todos, bueno, vamos a ver hoy el último tema de los errores innatos del metabolismo relacionados con los aminoácidos. Hoy vamos a ver una de las enfermedades más frecuentes y reconocidas como es la fenilcetonuria. Quizás por los diferentes programas que se realizan en, en el mundo, en los hospitales, la fenilcetonuria es una enfermedad que ha sido bastante caracterizada. En las diferentes literaturas se puede encontrar como fenilcetonurias o fenilalaniniemias. Vamos entonces hoy a ver y a reconocer esto. Aquí vemos un paciente con problemas, eczemas por la eh, fenilcetonuria. Bueno, cuando vamos a hablar de fenilcetonuria, debemos recordar que la fenilalanina es, es un aminoácido esencial que debemos consumir en la dieta. Si bien no vamos a ver el metabolismo, la parte bioquímica, es importante recordar que a partir del catabolismo de la fenilalanina, recordemos que esto pertenece a los aminoácidos aromáticos. Aquí vemos como la fenilalanina, reconozcamos, este es un aminoácido y tiene su anillo aromático bencénico. Cuando se cataboliza la fenilalanina, a partir de ella se obtiene tirosina, donde básicamente es el mismo aminoácido que tiene un OH. El catabolismo final de la fenilalanina convierte la molécula el aminoácido en fumarato y en acetoacetato. Interesantemente, esta vía, como vamos a ver en el día de hoy, puede tener 5 enfermedades que tenemos en nuestro país, como son las tirosinemias, de las cuales vamos a hablar, y la alcaptonuria. Desafortunadamente el día que íbamos a hacer la clase sincrónica iba a estar el doctor Londoño, que es un paciente con alcaptonuria. Vamos a ver si en la próxima clase lo tenemos un instantico para que nos hable de su experiencia de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a empezar por acá. Es importante saber que cuando hay una deficiencia de fenilcetonuria, sea porque hay una deficiencia de la enzima, como es la fenilalanina hidrolasa, que es la que produce la fenilcetonuria o las fenilalaniniemias, la tirosina se convierte en esencial. Por eso la tirosina es catalogada como un aminoácido eh, semi, eh, semi esencial. También vamos a ver aquí un punto muy importante y lo que es lo que puede diferenciar, como vamos a conocer acá, las fenilcetonuria, lo que se llama la fenilcetonuria clásica, y es básicamente porque para que la fenilalanina hidrolasa funcione, es decir, la fenilalanina se convierta en tirosina, la enzima que es el intermediario, entonces, que es la fenilalanina hidrolasa, necesita de una coenzima. Esa coenzima es la tetrabiopterina. Nosotros producimos esa tetrabiopterina con una enzima que se llama la dihidropterina reductasa. En la fenilcetonuria clásica hay una deficiencia de la fenilalanina hidrolasa.
pero en la no clásica o en otro tipo, y que puede llegar a ser benigna de ser eh, detectada a tiempo, la deficiencia de la dihidropterina reductasa produce fenilcetonuria. Entonces es muy sencilla porque simplemente se da eh, la BH2, ¿cierto? Perdón, la BH4, y entonces, o sea, la tetrabiopterina, y entonces pues esa fenilcetonuria desaparece. Recordemos que, y esto es muy importante para el diagnóstico de las fenilcetonuria, o sea, de las fenilalaniniemias, y es que recordemos que nosotros no tenemos la capacidad de eliminar fenilalanina. Nosotros eliminamos derivados cetónicos como el fenilpiruvato, el fenilacetato y el fenillactato o fenillactona. Por eso la enfermedad se llama fenilcetonuria, porque eliminamos fenilcetonas por orina. Y las fenilalaniniemias se refieren a el aumento de fenilalanina en sangre. Ahora, las fenilcetonurias presentan aumento de fenilalanina en sangre, pero ahorita vamos a ver una diferencia importante cuando se trata de fenilalaniniemias que pueden ser leves. Importante aquí también, parte de los problemas y características fenotípicas de la fenilalanina las mostramos aquí claramente, porque si hay una deficiencia de tirosina, recordemos que a partir de la tirosina se va a producir la melanina, por eso estos pacientes son despigmentados. Aquí vemos entonces con detalle la diferencia, ¿cierto? Donde la fenilalanina necesita la fenilalanina hidrolasa para su catabolismo y convertirlo en tirosina, necesita de la tetrabiopterina. Y eso se hace a través de la BH2, que convierte la dihidropterina por la dihidropterina reductasa en tetrabiopterina. Puede haber una deficiencia de esto. Bueno, tanto la fenilcetonuria como, es decir, en general la gran familia sería hiperfenilalaniniemias. ¿Por qué? Porque en este grupo de enfermedades, como se encuentran en algunos textos, incluye tanto las fenilcetonuria, donde eh, se eliminan esas fenilcetonas por orina, como en las fenilalaniniemias, es decir, donde no se eliminan estas fenilcetonas, pero hay un aumento de fenilalanina en sangre. Esto se da, por ejemplo, en algunas madres, por ejemplo, en madres que son heterocigotas, para la mutación, variantes genéticas para la fenilalanina hidrolasa, pero como están en forma heterocigota, solo cuando entran en embarazo o en algunas mutaciones leves heterocigotas, recordemos que es autosómica recesiva, entonces se produce hiperfenilalaniniemias. Como tal, pues nosotros aquí no frecuentemente no lo hacemos. En la experiencia clínica de nuestro país, los clínicos refieren que aquí no hay casi fenilcetonuria, aunque yo diría que mientras no se haga un estudio que nos demuestre esto, yo creería que habría que buscar. Entonces, pero en los países que han desarrollado programas para pesquisa o detección, que tienen tamizaje metabólico, entonces esta relación que hacen de fenilalanina y tirosina,
ya da un diagnóstico cuando se mide los aminoácidos en sangre o en orina o por el tamizaje neonatal. Entonces, cuando esa relación entre fenilalanina y tirosina es mayor a 3, entonces se diagnostica como una hiperfenilalaninema. Ahorita vamos a ver las fotos. Folin describió esta enfermedad hace unos 70 años. Básicamente es una deficiencia total o parcial de la fenilalanina hidrolasa. El gen que codifica la PHA está ubicado en el cromosoma 2. Es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que necesita un alelo del padre y un alelo de la madre para que se dé en para que se presente el fenotipo. Aquí vemos, este fue el doctor Borny y Englad, fueron los primeros que describieron estos niños, describieron el cuadro, pues el cuadro clínico de los pacientes que presentaban eh, fenilcetonuria, ¿cierto? Ellos básicamente fueron pacientes que desde pequeños se les detectó el cuadro clínico. Aquí está Foley, pues es supremamente importante porque, y él fue el que describió la fenilcetonuria como la imbecilidad fenilpirúvica, y fue el que descubrió que cuando a los niños se les restringía alimentos que eran ricos en fenilalanina, estos niños podrían tener una inteligencia normal. Esta es una de las fotos clásicas de la fenilcetonuria que muchas personas cuando la, la publican cometen el error de decir que, que estos dos chicos eran hermanos. Realmente eran diferentes, ¿cierto? Eran chicos en los cuales este niño no recibió oportunamente restricción dietaria de la fenilalanina, mientras esta niña sí. Fíjense que este niño ni siquiera tiene sostén. Aquí está Foley sosteniendo el niño, mientras esta niña tiene fija la mirada, se está riendo, se está sosteniendo. La fenilcetonuria es una enfermedad que es muy devastadora. El aumento de fenilalanina en sangre en sí mismo puede llegar a ser muy tóxico, puede llegar a ser teratogénico, pero que si se detecta a tiempo, pues con la prevención de la ingesta de alimentos, pues los niños pueden realmente llegar a ser, como vemos acá, niños completamente normales. En países que tienen estos programas, incluso desde muy pequeños educan a los niños para que no consuman alimentos ricos en fenilalanina, que básicamente son todos los alimentos de origen animal, aunque existen algunas leguminosas, por ejemplo, que pueden tienen bastante fenilalanina, y por lo tanto pues hay que hacerles adherir a tanto a la familia como el niño en la dieta. Estas fotografías que las muestro acá, porque son casi que clásicas, es muy difícil encontrar esto. Aquí vemos un niño que es un niño como cualquiera de nuestros niños, un niño rubio, que parecería rubio, pero realmente tiene fenilcetonuria, es decir, ellos están despigmentados porque tienen la deficiencia de la enzima. Aquí vemos una madre y sus dos hijas, aunque son caucasoideas pues o blancas. Fíjese que la niña tiene el cabello más rubio y básicamente
es por esa deficiencia de la fenilalanina hidrolasa. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, esta deficiencia produce la enfermedad que se llama fenilcetonuria. Esta enfermedad ya vamos a ver las razones, como las igual en algunas de las tirosinemias. Por un lado está el aumento de la fenilalanina en sangre, que ella en sí misma es teratogénica, es supremamente devastadora, produce un retardo mental severo, hace unos daños neurológicos muy agresivos. Y una de las razones por las cuales sucede esto es porque recordemos, hoy lo vamos a ver un poquito con detalle, pero en diapositivas más adelante, el transportador que tenemos de todos estos tipos de aminoácidos, que es el LAT1. Ese LAT1, entonces por ahí pasan aromáticos, ramificados. Entonces, cuando hay un exceso de un aminoácido, ¿cierto? Pasa más ese que está en exceso que el resto y entonces hay una deficiencia. Como los niños están en crecimientos, pues es más devastador. Pero además de esto, por el aminoácido aromático en sí mismo, entonces estos niños, y que es una de las maneras de detectarlo y tener en cuenta, eh, huelen a ratón mojado o a moho o a húmedo. Y básicamente es por este exceso de fenilalanina. Se detecta con una prueba muy fácil, ¿cierto? Que ahorita vemos, y tanto en orina como en sangre, o porque eso lo pregunta en el examen. No se detecta fenilalanina en orina, se detecta fenilalanina en sangre, y cuando es mayor de 1.2, pues entonces el paciente tiene una fenilalanemia. Bien, aquí vemos esta foto, que también es una clásica que yo presento porque si bien este tipo de mutaciones son caucasoideas de población blanca, pues también lo podemos tener en poblaciones de toda etnia. Pero además esta foto me gusta mucho porque es una familia de personas rubias, pero podemos ver este par de mellizos que tienen fenilcetonuria, y además de la fenilcetonuria podemos observar que los niños son más despigmentados que sus familiares, que también son rubios. Bueno, quiero mostrarles aquí esta publicación de nosotros tenemos fenilcetonuria, lo que seguramente es que no hemos detectado muy bien. Esta es una familia en Boyacá, el grupo de la Javeriana lo detectó, y entonces miremos acá, esta es la genealogía, ¿cierto? Este es la madre y el padre, correcto, recordemos que es heterocigota. En esta genealogía no se pudo detectar que hubiera algún otro familiar con la enfermedad, y ellos tuvieron a sus hijos. Miremos a los hijos. Es muy interesante porque esta es la paciente, fíjense que todos son supremamente rubios. Esta es la paciente 5, o sea, estos son otros hermanos, este es el hermano mayor, el otro pequeño, pero fíjense que hay uno, que este es el 2, que no heredó el gen, o sea, no es portador. Estos son, oh man, perdón, estos eh, son portadores y son enfermos, ¿cierto? Recuerda que es autosómica recesiva, pero este individuo, este niño, no. Y miren lo que el cabello es más oscuro eh, que sus otros hermanos. Bien, aquí podemos ver entonces la mutación, ¿cierto? Este es el portador del padre, el portador de la madre, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces el estado homocigoto,
¿sí? Y vemos como el hermano sano, ¿cierto? No tiene ninguna de las mutaciones, ni siquiera es portador. Bien, aquí vemos entonces, esto se los dejo es para que miren. Recuerden esto, lo pregunten en el examen. Nosotros no eliminamos fenilalanina, eliminamos fenilcetonas tipo fenilpiruvato, fenillactato, fenilacetato. Bueno, importante, la razón por la que estos niños son despigmentados es básicamente porque como tienen, al tener una deficiencia de fenilalanina, la tirosina se convierte en esencial. Entonces, lógicamente, la tirosina es un precursor para producir melanina. Vamos a ver un poquito sobre ya la parte clínica. La fenilcetonuria clásica es la que estos chicos, como les digo, huelen a moho. Básicamente se detecta la fenilalanina, generalmente está más de 20 miligramos por decilitro. En una tirosinemia, por ejemplo, como lo vamos a ver, la tirosina está más, tiene menos tirosina de lo normal, es decir, la detección de tirosina en sangre es de 2 miligramos por decilitro. Y esto se debe a que la enzima, la fenilalanina hidrolasa, no está funcionando. Ahora, aquí es muy importante recordar que estos niños cuando nacen y se detectan están en crecimiento y desarrollo, por lo cual es muy importante hacer la detección para que el niño no se deteriore neurológicamente, pero hay que hacerle la adecuación alimentaria de lo mínimo que necesita, pues para que no vaya a tener otro tipo de complicaciones por la falta de este aminoácido esencial. Existe también lo que se llama es decir, dependiendo la mutación y dependiendo la presentación, porque existen algunos casos, sobre todo en la leve, eh, donde son heterocigotos, es decir, ambos padres tienen mutación, pero en alelos diferentes. En la moderada es cuando es entre 4 y 20 miligramos por decilitro, no tienen disminución de la tirosina y la fenilalanina hidrolasa, la actividad puede estar entre un 3 a 50%. Estos niños también deben ser diagnosticados, deben ser adecuada eh, la ingesta de fenilalanina. Y tenemos entonces la fenilalanina leve. En la fenilalanina leve, ellos toleran la ingesta de fenilalanina, pero hay que tener, sobre todo en las hembras, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque cuando están en embarazo, por los requerimientos que tiene el bebé, entonces empiezan a presentar las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria. Ahora, ellos no presentan como tal fenilcetonuria, sino hiperfenilalaninemia, o sea, aumento de fenilalanina en sangre. Y se encuentra más o menos entre 4 a 10 miligramos por decilitro. La tirosina la tiene normal y la actividad de la enzimática puede ser incluso normal. Incluso ellos toleran la dieta normal. Ahora, también hay que tener cuidado en estas pacientes cuando entran en embarazo, eh, debido a que la fenilalanina como tal es teratogénica. ¿Qué manifestaciones pueden presentar los niños? Los niños básicamente pueden presentar, no siempre, pero pueden presentar microcefalia, pueden tener un retardo mental severo que se desarrolla más o menos entre los 6 y los 8 meses, pueden tener manifestaciones neurológicas como una epilepsia donde se ven espasmos, la hipopigmentación que ya la vimos, ya sabemos la razón, el olor a húmedo o a ratón mojado. Y muchas veces estos niños presentan lo que se llama un eczema rebelde.
que fue como el niño que vimos al inicio. Como esto les afecta y les va dañando el cerebro, entonces ellos tienen trastornos de conducta, son hiperactivos, agresivos, destructivos, personalidades autistas, eh, pueden incluso llegar a tener severos rasgos psiquiátricos. Produce un retardo mental severo, pero pues dependiendo la detección pueden llegar, o sea, cuando se les inhibe las la cuando se dan cuenta a tiempo de que el niño padece eso, entonces con la dieta pues eso puede o detenerse o revertir. Ahora, hay adultos para ciertas variantes que son normales y cuando llegan adultos entonces hacen una regresión intelectual y un deterioro neurológico. También pueden llegar a sufrir osteopenia. Entonces, básicamente, como ya vimos, el problema eh, el problema más severo de del aumento de fenilalanina en sangre es sobre todo porque compite con otros aminoácidos, sobre todo aminoácidos aromáticos, los otros aminoácidos aromáticos, dibásicos, neutros. Eh, Recordemos que estos aminoácidos pasan la barrera hematoencefálica y tienen el transportador que les he mencionado, que es el LAT1. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a haber mayor proliferación. Por un lado, mayor proliferación neuronal. Recuerden que los niños están en crecimiento y desarrollo y como hay esa competencia por todos los otros aminoácidos, entonces pues hay no hay síntesis proteica, no hay proliferación dendrítica, por lo tanto eso lleva a desmielinización y pues todo el devastamiento neuronal que hace. Como ya les había mencionado, la fenilalanina en sí mismo es teratogénico. Existen una gran variedad, se han reportado de mutaciones o de variantes genéticas, se han reportado más o menos unas 530 y los fenotipos también pueden ser muy diversos. Aquí vemos dos hermanos con fenilcetonuria, con un retardo mental y pues la clave de esto es el diagnóstico precoz. Aquí vemos cómo las razones fisiopatológicas que acabamos de ver llevan entonces a que haya una alteración en la desmielinización y por lo tanto eso crea cambios en la sustancia blanca periventricular que se puede ver en una resonancia magnética nuclear. Cuando los niños están muy pequeños, ese deterioro puede llegar a ser reversible con la dieta, ¿cierto? Dentro de la parte del manejo clínico es muy importante periódicamente estar haciendo estas imágenes de resonancia magnética nuclear. El pronóstico de vida puede ser bueno siempre y cuando se detecte a tiempo, es decir, cuando los niños entran en los programas donde se educa tanto a los pacientes como a los cuidadores y es posible mantener niveles bajos de fenilalanina, entonces estos niños pueden llegar a ser completamente normal. Los niveles que son menores de 6 miligramos por ciento no producen ese daño neurológico, pero mayores de 7 miligramos por ciento sí producen un daño intelectual. Entonces, por eso estos niños son niños que tienen que estar en un permanente cuidado y control de su enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es realmente sería muy fácil de hacer. Existen dentro de los tamizajes, aquí presentamos la prueba cualitativa
que se hacen en muchos países al nacimiento, que es lo que se llama la prueba de cloruro férrico. Básicamente es el reactivo, se le echa en la orina, se le echa el reactivo y fíjense cómo aquí esta que es negativo no cambia, esta se pone verde, aquí está tan aumentado que pues con eso ya se hace el diagnóstico. En los países desarrollados como en España o en Chile que tienen estos programas, se hace incluso tanto las pruebas cualitativas como incluso la prueba de papel filtro, la gota de sangre de papel filtro, y pues cada país determina si lo incluye o no. Por eso es tan importante detectar a tiempo esta enfermedad. Ahora, aquí hay un punto muy importante y es que hay que diferenciar si realmente es porque hay una deficiencia de la fenil alanina hidrolasa o porque hay una deficiencia de eh, la de la dihidropterina reductasa. Una vez se tiene, aunque las cualitativas son presuntivas, ¿cierto? Y se sabe cuáles son pues se sabe que puede tener esta enfermedad relacionada con el catabolismo o con la fenilalanina, ya se confirma por la cuantificación de aminoácidos en plasma y en algunos países hacen plasma y orina. También en algunos países se mide la actividad enzimática, sobre todo por lo que mencionábamos ahora, la diferencia si puede haber deficiencia de la fenilalanina hidrolasa o de la dihidropterina reductasa. En países como los nuestros se está utilizando el test molecular, pero recuerden lo que yo les he dicho, la problemática en los países donde no se han caracterizado las mutaciones que provocan estas enfermedades. Los programas de pesquisa neonatal son fundamentales. Aquí les presento, como ustedes saben, yo hice un diplomado en Chile, ¿cierto? Esta información que las traigo y se las traigo de este diplomado. Y básicamente desde el 92 han empezado este programa y fíjense que han recogido casi más de 400 niños y pues realmente esto es muy importante no solamente para la fenilcetonuria sino para esto está publicado, incluso yo tengo el artículo donde se demuestra que el costo de efectividad de detección de estas enfermedades, se sabe que por cada euro que se invierte para el euro no, perdón, dólar que se invierte para el tamizaje neonatal, se ganan más o menos $20. Bien, entonces aquí vemos la importancia de un diagnóstico clínico dependiendo del país, como es en el caso de nosotros, ya pues está aunque pues no se está haciendo todavía, ya está aprobado el screen, el tamizaje neonatal, y en el tamizaje ampliado se incluye la detección de fenilalanina. Las guías de tratamiento, pues en general va a partir de esa detección de aumento de fenilalanina, incluso independiente de que esté toda la caracterización, cuando los niños presentan fenilalanina de más de 10 miligramos por decilitro, empiezan el tratamiento. El tratamiento básicamente va a estar supeditado, como vamos a ver más adelante, a restringir la ingesta de alimentos con fenilalanina. Hay pues algunos países donde incluso se inicia el tratamiento con 10 miligramos por decilitro. Lo que pasa es que recordemos y no olviden esto, lo pregunto en el examen, es que como este es un aminoácido esencial,
Entonces hay que tener mucho cuidado en todo ese proceso, desde que se sospecha o hay una detección, sea por un examen cualitativo o por una sospecha clínica, hasta que se hace el diagnóstico completo, no pueden quitarle totalmente la fenilalanina. Ahora, como dice acá, esto es muy importante, el tratamiento para todas estas enfermedades es vitalicio. Es decir, estos niños siempre tienen que tener restricción de este aminoácido. El objetivo de los tratamientos nutricionales es tratar de mantener entre 2 y 6 miligramos por decilitro eh, la fenilalanina. Recordemos que estos chicos, de todas maneras, cuando hacen cierto recambio proteico, cierto, como fiebres, infecciones, el mismo crecimiento o desarrollo, entonces pueden aumentar esos niveles de fenilalanina. Por eso ellos tienen que tener una permanente monitorización en su crecimiento, cuando son niñas, y después de si tienen la posibilidad de hacerse su caracterización genética, sobre todo si son niñas que puede que tengan leve o moderada, tener mucho cuidado para cuando ellos crezcan y estén embarazadas. Estos niños, pues mientras les hacen como todo eso, están en un seguimiento permanente, o sobre todo cuando están en una crisis se les va midiendo la fenilalanina para irla modulando. Es muy importante, a estos niños hay que suministrarles tirosina, ¿cierto? Para evitarle las otras complicaciones. Bien, vamos a pasar ahora estábamos en esto, estamos en este punto, vamos a empezar a ver las tirosinemias. Entonces, las tirosinemias, existen varias tirosinemias, son 3 tirosinemias, aquí vemos la 1, este es el ciclo hasta que se formen piruvato y acetato, pero pues se fueron nombrando de acuerdo al como se fueron encontrando. Entonces estaba la tirosinemia tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Vamos a empezar. Entonces las tirosinemias básicamente están la tipo 1, que es la hepatorrenal, la tipo 2 la oculocutánea, y la tipo 3 la de ataxia y retardo, es la menos frecuente. Vamos a empezar con la tirosinemia tipo 1. La tirosinemia tipo 1 es autosómica recesiva, realmente es muy prevalente en el mundo. Aproximadamente es 1 en 160.000 a 1 en 12.000 nacidos, dependiendo del país. La deficiencia entonces es de la fumaril acetato hidrolasa. Esta es la que se llama la hepatorrenal, y básicamente es porque como vamos a ver en las siguientes diapositivas, los sustratos que se acumulan hace un daño hepático, una falla hepática aguda, incluso puede crear una neoplasia, un hepatocarcinoma, y además destruye, pues por la eliminación en orina, daña el hígado. Entonces, generalmente estos chicos van a presentar falla hepática aguda, tienen problemas de coagulación por el daño hepático y tienen disfunción del túbulo renal. Es supremamente mortal. Generalmente solamente el 29% de los niños que se detectan a tiempo y se les hacen, se proporciona el medicamento que vamos a ver ahorita, que es la nitisinona, pueden sobrevivir. El tratamiento básicamente no es en sí para la tirosinemia, sino para evitar que haga ese daño hepático y haga ese daño renal. Nosotros tuvimos un paciente, desafortunadamente ya va a cumplir 2 años de su muerte, pero ya estaba en la década de los 30, profesional, abogado, pero él tenía lo que se llama una pseudodeficiencia.
Entonces estos pacientes pues tienen una muy mala calidad de vida, son muy poquitos en el mundo, solo son 5, 2 de ellos colombianos, uno paciente mío, y básicamente la sensación que sienten estos pacientes es que de los testículos para abajo están como si fueran en aceite hirviendo, para que lo tengan en cuenta. Miren, el paciente que yo detecté, lo detecté por eso, porque cuando él me hizo esa referencia, eso era lo que yo había leído en la literatura, y luego se le hizo la prueba genética 2 veces y salió con la mutación. Como ustedes ven, el tratamiento, pues la mayoría de estos tienen hepatocarcinoma, la mayor, por eso se llama hepatorrenal. Entonces recordemos qué es lo que sucede. Recordemos que estamos en esta parte de acá donde hay una deficiencia de la fumaril acetoacético hidrolasa. Entonces, los compuestos intermediarios que hay son los que llevan al daño hepático, sobre todo el maleil acetoacético y el fumaril acetoacético. Estos dos, ¿cierto?, se convierten en succinilacetona, que son supremamente hepatotóxicos. Uno, y dos, inhiben la hidroximetilbilano sintasa, que es la que produce el porfobilinógeno. Por eso esta enfermedad también se conoce, o las manifestaciones like porfiria, o sea, como la porfiria. Estos pacientes presentan aumento de ALA, pero no de porfobilinógeno, ojo con eso. Aumento de ALA, ácido aminoleulínico sintasa. Por ejemplo, este paciente que les digo no solamente tenía esta enfermedad, sino que tenía también porfiria, tenía 2 enfermedades. Él fue uno de los que se le encontró la mutación que nosotros hallamos. Desafortunadamente, este paciente, eh, la, el grupo de salud de nuestro país no lo aceptó y desafortunadamente pues se quitó la vida, como es muchos del desarrollo de los pacientes con esta enfermedad. Bien, entonces, el, ¿cómo se detecta esto? Ellos básicamente tienen una elevación de la tirosina en sangre, ahorita les muestro unas foticos y algunas cosas, tienen aumento de tirosina y se mide la succinilacetona. Ojo con esto, lo pregunté en el examen. La succinilacetona es patognomónica con la enfermedad. Acuérdense que un rasgo patognomónico quiere decir que si se presenta el rasgo, tiene la enfermedad. O sea, si usted se mide orina y tiene succinilacetona, tiene tirosinemia tipo 1, punto. Entonces, esto si uno manda a medir ácidos orgánicos, aminoácidos y ácidos orgánicos en plasma, en orina, y lo encuentra, con eso ya hace el diagnóstico. Recordemos lo que les dije, también excretan ALA, tienen el ALA aumentado, ácido aminoleulínico sintasa en orina. Hay otro marcador, aquí no lo utilizamos, pero se llama los niveles plasmáticos de la alfa-fetoproteína. Cuando esa está aumentado 10.000 veces más de lo normal, entonces también se convierte en un biomarcador para la tirosinemia tipo 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues resulta que esa succinilcoenzima A, pues pero además todos los otros, el succinilcoenzima A es el más hepatotóxico, pero también está el fumaril acetoacetato y el maleil acetoacetona. Entonces eso básicamente va dañando, literalmente deteriora tanto el hígado como el riñón, porque pues todo esto se elimina por el riñón, sin hablar de las afecciones neuronales que provoca el aumento. Como de todas maneras está
detenida ese catabolismo, ellos presentan aumento de tirosina y aumento de fenilalanina tanto en sangre como en orina. Esto pues entonces lo más grave de esta enfermedad, es decir, no alcanzan ni siquiera a presentar los problemas neurológicos cuando presentan ya el daño hepático. Entonces, como dañan el hígado, tienen presentación en problemas de coagulación, trastornos en la coagulación y rápidamente desarrollan, es decir, una fibrosis o una cirrosis hepática y desarrollan un hepatocarcinoma. También presentan la disfunción tubular, incluso síndrome de Fanconi, porque ellos presentan aumento del fósforo, pueden presentar raquitismo hipofosfatémico por el daño renal que están haciendo, por el compromiso que tienen problemas neurológicos, como les mencionaba ahora, por eso también se llama crisis neurológica like porfiria, o sea, como porfiria, tienen problemas de fotofobia, cristales corneales, porque se acumulan sobre todo la tirosina en la córnea y pueden incluso llegar a presentar cardiomiopatía. Dependiendo del tipo de mutación, generalmente tenemos varias cuadros clínicos dentro de la tirosinemia 1, pues no hay que A, B, C, pero sí se conoce como aguda, subaguda y crónica. Entonces, generalmente en la aguda, que se presenta en los recién nacidos y lactantes, fácilmente tienen la insuficiencia hepática y desafortunadamente se mueren, pero presentan ascitis, que es acumulación de líquidos, vómito, diarrea, tienen una ictericia muy marcada, presentan hepatosplenomegalia, coagulopatía, trombopenia, se aumenta lógicamente el tiempo de protrombina, hay un aumento, hay una alteración en general de todo el perfil hepático, pero se ve marcadamente en las transaminasas GOT, GPT y GGT, pero también hay alteración de la fosfatasa alcalina, aumento de la albúmina, incluso del ácido úrico. Y pues lógicamente ellos pueden desarrollar sepsis. Tenemos una presentación que es la que se llama la subaguda o el lactante, es un poquito, pues no es tan agresiva, pero igualmente se da en la época lactante, hay un daño hepático crónico, incluso pueden llegar a sobrevivir, tienen visceromegalia, presentan el raquitismo hipofosfatémico, coagulopatía y retardo en el crecimiento. Y el crónico, que pueden incluso llegar al adolescente, que ahí se incluyen los de la pseudomutación, ¿cierto? Que hacen una falla renal, el síndrome de Fanconi por disfunción tubular y las crisis tipo like porfiria. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues de todas maneras, la fotofobia, sobre todo cuando se aumenta la tirosina a más de 500 micromolar por litro, pues pueden incluso llegar a quedar ciegos por el acúmulo de la tirosina en la córnea. La neuropatía periférica es muy dolorosa, muy discapacitante, incluso pueden llegar a quedar cuadroplégicos por el exceso de ALA, porque el ALA produce una degeneración neuronal del sistema nervioso. Lo vamos a ver más claramente en la clase de porfirias. El raquitismo, como lo vemos aquí marcado, por la hiperfosfatemia, y pues ya desarrollan el hepatocarcinoma, la cardiopatía y el deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que sucede o por qué se da ese daño hepático? Ya vimos, es por ese acúmulo de metabolitos tóxicos, es decir, no solamente tenemos el problema de la tirosina y de la fenilalanina, que en este caso es casi secundario, sino que es el fenilacetoacetato, el malonilacetoacetato y el succinil acetona, ¿cierto?
Bueno, también existe una inhibición secundaria a otras enzimas por estos compuestos como la metionina adenosiltransferasa y tenemos problemas a nivel tanto, es decir, por eso ya vimos que muchos de estos compuestos son teratogénicos, es decir, afectan el DNA. Y no solamente el DNA genómico, sino mitocondrial. Aquí vemos, por ejemplo, el hígado, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero de pronto en casa cuando lo acerquen, donde se ven esa insuficiencia hepática, la hepatomegalia, incluso la hepatoesplenomegalia, la citis y el trastorno de coagulación, cuando eso ustedes lo pueden detectar a través de la imaginología. Entonces lo que van a ver es todas estas series de nódulos, ¿cierto? Multinodular, a veces algunos de ellos pueden ser regenerativos, pero generalmente son muy agresivos, hacen una cirrosis hepática y llevan al hepatocarcinoma. Cuando los niños presentan esa fotofobia, entonces generalmente tienen molestias en la luz, lagrimean mucho, los ojos son rojos, se ven en los depósitos de cristales en la córnea y pueden incluso tener úlceras. Aquí vemos entonces cómo estos niños, por el raquitismo además de eso, pero sobre todo el deterioro neuronal se da por ese aumento de ALA en sangre, o sea, el ácido aminoleulínico. ¿Quién lo produce? Lo produce la succinilacetona, que inhibe el hidroximetilvilanosintrano o la porfoilinógeno desaminasa. Entonces todo esto les lleva a, pues les lleva a manifestaciones del sistema nervioso. Eh, Desde el punto de vista renal, y que ese problema renal los va a llevar al raquitismo, incluso a deformaciones óseas como vemos aquí, básicamente vemos porque todos estos compuestos al ser filtrados empiezan a dañar el hígado y entonces producen lo que se llama el síndrome de Fanconi, o sea, que tiene aminoaciduria, glucosuria e hiperfosfaturia, ¿cierto? Pueden incluso llegar a presentar una nefroalcalosis, glomerulosclerosis y insuficiencia renal crónica. Es decir, hacen un daño renal. Bueno, aquí vemos por ejemplo un caso clínico, este es de un niño chileno, ¿cierto? Masculino, nace en el 2014, no tienen consanguinidad, ese es el primer niño, no hay los antecedentes pues, familiares y tiene antecedentes perinatales como encefalopatía hipóxica isquémica grado 2, evolucionó favorablemente, las ecografías anuales. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses, cuando hacen su revisión pediátrica, le encuentran que hay una hepatomegalia y mírenlo acá, aquí está el chiquito con esa hepatomegalia y cuando pues ya hacen el análisis encuentran que hay una apariencia nodular, contornos irregulares, tenía también esplenomegalia y nefromegalia bilateral. Bueno, cuando este chico ya se complica a los 9 meses, les hacen los exámenes, entonces fíjese que encontraron una falla hepática, habían trastornos de coagulación, hepatomegalia más o menos con 5 centímetros por debajo del reborde costal. Eh, Tenía el tiempo de protrombina en el 19%, estaba hipoglicémico, las transaminasas, sobre todo la GOT, estaba en 90%, en el hemograma la hemoglobina estaba anémico, tenía problemas en las plaquetas y lo que les ayuda y les orienta el diagnóstico es la alfa fetoproteína que la tenía en 80.000. Acuérdense que debe ser mayor de 10.000. Afortunadamente pues el niño entra dentro del programa,
¿cierto? Y pues le hacen el niño y la familia entran en una buena adherencia a la dieta y pues mírenlo aquí ya grandecito, la hepatomegalia pues es más discreta, el vaso volvió a su tamaño normal y permanentemente les están midiendo la succinilacetona. Eh, Aquí es importante recordar que, pues, o recordarnos y no ver lo efectivo que puede ser la dieta en estos niños. Este niño, por ejemplo, no recibió la nitisinona, que es el medicamento. Aquí vemos varios niños que fueron detectados en etapa recién nacidos y pues que independiente de las limitaciones que tengan, pues son niños bien. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento de las tirosinemias? Entonces, lo básico es el tratamiento nutricional, restricción básicamente de los dos aminoácidos, fenilalanina y tirosina. A estos niños, pues como hay que hacerle restricción de alimentos de origen animal, generalmente en nuestro país esto lo tenemos, que son lo que se llaman las fórmulas o dietas, donde básicamente tienen todos los aminoácidos que se necesitan menos la fenilalanina y la tirosina. Se les da suplementación lógicamente de aminoácidos y de micronutrientes, pues cuando no tienen esto que se llama leches o fórmula. Y tenemos la nitisinona, que es la NTBC, nitisinona, donde básicamente lo que está haciendo es que va a impedir, sobre todo la succinil acetoacetona, la va a inhibir, bloquea estos metabolitos que son tan hepatotóxicos. Es supremamente costoso. Un tarrito vale como 60 millones de pesos y trae 30, pero eso se da 1 miligramo por kilo día. Y bien, miren que venden de 10 miligramos. Entonces es muy costoso. Eh, Básicamente esto salió desde 1992, se utilizaba como un herbicida y básicamente el objetivo terapéutico de esto es bloquear todos estos tóxicos que ya vimos que producen el hepatocarcinoma. Eh, el NTCB básicamente, ¿por qué se inhibe? Porque básicamente lo que va a hacer es que inhibe el ácido 4 hidroxifenilpirúvico. Eso lo que hace es que no se produce la succinilacetona. Entonces, por lo tanto, como se inhibe esto, no va a haber sustrato para que se produzca la maleil acetoacético y el fumaril acetoacético. Bien, es muy importante el seguimiento, esto simplemente se los dejo, no se lo tienen que aprender, pero la importancia de estos medicamentos, o sea, este es de los pocos eh, enfermedades que tienen un tratamiento que si bien no es específico o enzimático, de terapia de reemplazo enzimático, pues inhibe los tóxicos o los metabolitos que causan la enfermedad. Ahora, esta enfermedad, como todos estos que hemos visto, necesitan un tratamiento multidisciplinario porque constantemente ellos les tienen que estar monitoreando la nutrición, monitoreando los metabolitos que tienen, bien vimos lo de imaginología, constantemente tiene que estar en ese tratamiento multidisciplinario. Aquí vemos, por ejemplo, a ellos les da estos eczemas y básicamente eh, aquí se puede detectar qué pasa antes y después de iniciar la suplementación con los aminoácidos, porque de todas maneras el niño los necesita.
Aquí se ve, este es uno de lo que nosotros deberíamos seguir, ¿cierto? Así como aquí existe la ley de enfermedades huérfanas, en Chile está la ley de Ricardo Soto, donde se hace el tamizaje neonatal del niño y pues eso es lo que ha permitido como tener éxito en este país. Importante tener en cuenta cuáles son los marcadores para tener el buen control metabólico de esto, que es la medición de los aminoácidos, tanto en sangre como en orina. Estar midiendo, pues en los países que sea posible, los metabolitos tóxicos, por lo menos la succinilacetona. Si pues se pueden todos los otros mejor, pero sobre todo la succinilacetona, que es la más agresiva. Y también se puede medir el ALA, es un marcador que también nos puede ayudar. Y por supuesto la alfa-fetoproteína. Recordemos entonces, aquí es para presentarles, porque no solamente pues en esta enfermedad, pero ponerla como ejemplo, como el problema entre lo que pasa a nivel cerebral y por lo cual estas enfermedades tienen un retardo mental tan severo, y básicamente es porque a nivel de la barrera hematoencefálica, entonces tenemos este transportador, ¿cierto? Que es el LAT1. Por aquí pasan entonces la tirosina, la fenilalanina, el triptofano, el que ya habíamos visto, el BIL, valina, isoleucina, leucina. Y entonces básicamente como no pasan, entonces va a haber tanto deficiencia de neurotransmisores, pues de compuestos que van a permitir el crecimiento. Entonces aquí vemos cómo aquí tenemos el LAT1 por donde van a entrar todos estos aminoácidos, ¿cierto? Y lo que va a suceder es que si se disminuye, es decir, si tenemos más tirosina o fenilalanina o cualquiera, entonces no vamos a producir serotonina, no vamos a tener aminoácidos neutros que no van a permitir esa síntesis proteica, no va a haber producción de neurotransmisores y por lo tanto no va a haber desarrollo, ¿cierto? Entonces, neuronal va a llevar a un problema de un deterioro cognitivo, ¿cierto? Entonces, pero además de eso, tenemos que la síntesis y liberación de serotonina va a disminuir y los otros, por ejemplo, para el triptofano, para la producción de neurotransmisores como la dopamina. Eh, bueno, se han hecho varios estudios, ahí les dejo, porque se ha visto que, por ejemplo, la L-tirosina aumenta la actividad de la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso, que es otra de lo que se ha hablado, de las afecciones, de lo que lleva a ese deterioro cognitivo, sobre todo el daño a nivel del sistema nervioso central. Y esto también lleva a que se cambia todo el metabolismo. No creo que traje la diapositiva. ¿Por qué? Porque todos estos metabolitos, ¿cierto? Y esa falla de al haber una disminución de los otros elementos, daña las enzimas o afecta las enzimas de el ciclo de Krebs, de la óxido nítrico sintetasa. Entonces también se sabe que hay una falla eléctrica, lo que pues lleva a ese deterioro. Bueno, hay algunos pacientes que en estudios que se han hecho, como les digo, con la nitisinona, que hacen que estos niños pues tengan mejor funcionamiento cognitivo, pues tengan una vida mucho mejor y sobre todo el no desarrollo del hepatocarcinoma. Bueno, aquí quería mostrarles esta foto que es una clásica de Scriber, que es la que les muestro yo en endocrinología y metabolismo. Esta es la necropsia de un niño, este es el niño, esto es como de un cáncer hepático y del problema renal. Vamos a pasar a la tirosinemia tipo 2, que es la oculocutánea o la del síndrome de Rickner-Hanhart.
Es una enfermedad autosómica recesiva, hay una deficiencia de la tirosina aminotransferasa y se llama oculocutánea porque afecta los ojos y la piel. También produce daño o afecta en el desarrollo mental. ¿Cómo se detecta esto? Es muy complicado, pero estos niños presentan mucha fotofobia y cuando pues logran abrir los ojos o pueden hablar, sienten, manifiestan el dolor en los ojos, o sea, los que llegan a niños o adolescentes. En los bebés se notan lesiones y además el dolor en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esta es una foto clásica de un artículo donde las lesiones son con borde rojizo, una parte blanquecina como cuando hay un quemón con un cigarrillo, ¿cierto? Eh, no se sabe por qué hasta el momento, y este artículo es del 92, ya es muy viejo, y no se sabe por qué se presenta específicamente estas lesiones es en las palmas de la mano y en las plantas de los pies. Aquí se ven los acúmulos de tirosina, como ya lo habíamos visto en la 1. Pueden ser tan abundantes que incluso pueden llevar a que la persona quede ciega. Y vamos a ver la tirosinemia tipo 3, que es la tirosinemia la tipo 3 es muy poco frecuente, hay una deficiencia de la hidroxifenilpiruvato diogenasa y básicamente produce un retardo mental severo. Muchas veces estos niños tienen baja talla, bajo peso y los empiezan a detectar cuando empiezan a caminar y tienen manifestaciones atáxicas. Tienen aumento de tirosina en sangre y presentan este compuesto que es patognomónico con su enfermedad, que es el 4-hidroxifenilacetoacético. También se pueden diagnosticar por la actividad enzimática o por pruebas moleculares, como lo hacemos en nuestro medio. Vamos a ver entonces la última enfermedad, que es la alcaptonuria. La alcaptonuria está dentro de la vía, la tenemos ubicada en esta posición, es una deficiencia de la homogentizato oxidasa. Esta enfermedad la describió el padre de los errores innatos del metabolismo, que es Archibald Garrod. Es autosómica recesiva, que quiere decir que se necesita un alelo del padre, un alelo de la madre para que se presente la enfermedad. ¿Cuál es la clave para el diagnóstico de esta enfermedad? Un momento, por favor. Eh, ¿Cuál es la clave para eso? Lastimosamente no pudimos traer al doctor Montoño para que nos hablaran. Esperemos que mañana de pronto entre un poquito a la clase. Es la tríada de la alcaptonuria. ¿Qué es la tríada de la alcaptonuria? La orina oscura, ocronosis y artritis. ¿Cómo se diagnostica clínicamente con eso? Sin embargo, la verdad, esta es una de las enfermedades que llaman benignas. Sin embargo, la realidad es que estos pacientes pasan desapercibidos. Solamente cuando les hacen procedimientos invasivos como cirugías, como el ácido homogentísico tiene tropismo por los tejidos blandos y se acumulan allí, entonces en el momento en que abren el paciente, pues le detectan las articulaciones oscuras y ahí es donde hacen el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se puede detectar? Detectando el ácido homogentizato en orina. ¿Cuál es el tratamiento? Pues ellos realmente no se mueren por la enfermedad en sí mismo,
El problema es que tienen un estilo de vida, la calidad de vida es muy mala porque como se acumulan estos cristales, entonces pueden ser deformantes, pueden ir deformando los huesitos, la columna y ellos pues pueden quedar muy incapacitados, además son extremadamente dolorosos. Entonces aquí está la triada, la orina es color Coca-Cola, hay pigmentación de los tejidos, incluso artritis, deformación. Aquí vemos una orina oscura, ¿cierto? Que parece como Coca-Cola. Eh, pues tenemos desde esta como la anterior que es como Coca-Cola o simplemente oscura. Esta es por ejemplo la orina de un niño con alcaptonuria, y aquí está la ocronosis. Entonces, ¿qué se pigmenta? Se pigmenta sobre todo el pabellón auricular, se pueden presentar en las escleras e incluso a veces en la piel se tiene esta pigmentación. Cuando usted ve a un paciente con esas pigmentaciones, sea en las escleras, el pabellón auricular o en parte de la piel, sobre todo son grisáceas, pero se pueden presentar incluso café, hay que sospechar que de pronto tenga y pues con las otras manifestaciones, como le digo, encontrar la triada, pueden hacer el diagnóstico. Aquí vemos entonces el problema, por ejemplo, ahorita me decía el doctor que eh, le pusieron una prótesis de fémur. ¿Qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, este paciente apenas le hacen la cirugía, abren y todos los cartílagos son negros, entonces pueden incluso, como ellos tienen una osteoartritis importante, incluso se puede detectar a veces por técnicas de imaginología. Bueno, he terminado la clase, subo esto y bueno, muchas gracias por la paciencia y la comprensión eh, con las dificultades tecnológicas que he tenido. Bueno, muchas gracias, chao.